y hoy vamos a hablar un poco de lo que es contar la historia. Cuando yo cuento la historia o mi historia, va enfocado también a la actividad que es la reunión. ¿Ok? Uno de los primeros pasos, o el primer paso entre esos 5 pasos de la reunión de negocio, es contar mi historia. Pero vamos a hablar un poco de cómo, cuánto tiempo, cómo organizar esa historia, porque sabemos que queremos contar, tenemos mucho que contar, pero tenemos que ser bien específico al momento de contar esa historia, ¿ok? Entonces, ¿a quién voy a contar a mi historia? La historia la voy a contar a todos los que asistan a esa reunión, a ese spa de salud, ¿verdad? Ese spa de salud yo le voy a contar, el inicio de mi reunión es parte de contar mi historia, ¿ok? Entonces, pero el contar mi historia, tenemos que, digamos, hacer tomar en cuenta unos parámetros para que me permitan primero conectar con las personas, no extenderme, y historia no, su nombre lo dice, contar una historia, más no un relato, un cuento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de contar la historia, el efecto que yo busco, que yo como persona que estoy dirigiendo mi reunión, es buscar que las personas primero escuchen, y esas personas que están escuchando mi mensaje, buscarlos transformar la vida de ellos. ¿Por qué? Porque mi mensaje está dirigido a que esto que yo estoy haciendo, esto ha cambiado. Yo he visto, yo estoy aquí hay líderes que tienen 12 años, hay líderes que tienen 8, hay líderes que tienen 5, hay líderes que tienen los casi 21 años de Leudín. Tienen una historia, ¿y por qué están aquí? Porque hay una transformación de su vida y que yo la debo transformar transmitirla en esa reunión. ¿Por qué? Porque, ¿y de quién es la historia? En este caso, mía, que estoy dirigiendo esa actividad. Entonces, ¿por qué? Cuando yo hablo de la historia, eso me permite conectar emocionalmente a través de mi historia con las personas. Entonces, por ejemplo, yo les hablo de la historia que yo siempre les cuento de mi mamá. Yo empiezo con una historia, les voy a hablar de una mujer que pasó esto, y al final termina, déjenme decirle que esa mujer que se llama Nicolasa es mi madre y yo soy la nena, yo soy su hija. He contado una historia, pero yo busco impactar la vida de la persona que me está escuchando y conectarla con mi historia. Entonces, la idea es que las personas que están allí capten mi mensaje que yo les quiero dar, que en este caso mi oportunidad de negocio, que yo conocí hace 20 años, me permite identificarme, yo quiero manifestar que ha cambiado mi vida. Cambió mi vida desde el primer momento que yo me di cuenta que yo podría ganar el dinero que no estaba ganando en mi antiguo trabajo laboral. Entonces, cada uno tiene su historia. Entonces, es buscar, porque yo puedo tener muchísimas historias. Yo puedo tener una historia de cómo me cambió, por ejemplo, la migraña y el dolor de cabeza mi producto, y eso es bueno. Pero realmente, cuando yo estoy en esa reunión, yo tengo que contar una historia de transformación de mi vida, porque eso es lo que va a conectar con la otra persona a quien yo le estoy dando mi mensaje. Entonces, cuando yo voy a hablar de la historia, yo voy a identificar el personaje. ¿Quién es el personaje? Yo soy el personaje con el que voy a contar esa historia. Y la primera tarea es pensar, yo tengo que pensar con claridad qué contenido quiero comunicar a esa persona. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de mi historia. Yo quiero comunicar que yo venía de un hogar muy humilde con una mamá que quedó incapacitada para trabajar, que yo quería darle todo lo que ella se merecía y que yo me enfoqué en una profesión, pero después me di cuenta que lamentablemente el sueldo de un profesional no es lo suficiente para realmente dar un cambio
de vida. Y es cuando conozco la venta directa que presentó para mí una gran oportunidad para cambiar mi vida y cambiar y hacer realidad mi sueño de darle a mi madre, que había sufrido tanto desde su niñez, una calidad de vida diferente, que ya no tuviese que trabajar, que ya no tuviese que ir a limpiar piso, que ya no tuviese que ir a lavar ropa y a todas las cosas que hacía como doméstica para poder ella darme a mí mis estudios y todo lo que yo quería lograr. Entonces, es buscar, concretar cuál es la historia de mi vida que yo he logrado cambiar con Leodín. Hay quienes dicen, mira, yo trabajaba, por ejemplo, Lorena, creo que estilista, 8 horas al día y hasta más parada en un gabinete, en una peluquería, con mis hijos pequeños, a la atención de otra persona que se enfermaban. Y yo conocí, Leodín, una oportunidad de generar más ingreso del que me generaba, por ejemplo, estar en la peluquería y poder atender a mis hijas, ser una mamá presente. Entonces, mi historia también ayuda a tocar el dolor de las personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que reflejar, manifestar el cambio que ha hecho en mi vida. Yo pude, por ejemplo, tenemos dentro de mi historia, yo tengo también la historia de que yo, gracias a Leodín, también tengo a mis hijas, porque yo no podía tener bebés y requería de un tratamiento, y por más de 2 años me sometí a tratamiento de fertilidad que es muy costoso. Pero en toda esa historia yo tengo que escoger o cuento uno o cuento la otra, pero no puedo contar todas las historias en ese momento. Puede ser que en una reunión hables de una, hables de otra, pero muy concreto, pero esa historia es de claridad el mensaje, y el mensaje va a estar dirigido también a un problema, ¿verdad? A una vivencia y a una transformación, ¿ok? Que es lo que lleva mi mensaje. Entonces yo tengo que buscar en mi historia de vida algo que me ocurrió, algo que yo tenía, algo que me hizo un hecho que hace este negocio, hizo una transformación y me permite hoy compartirlo con esas personas que me están escuchando. ¿Me captan el mensaje? ¿Verdad? Entonces, por eso yo tengo que seleccionar, porque yo tengo muchas historias. Tengo la historia de mi mamá, tengo la historia de mis hijas, tengo la historia de bienes materiales, tengo la historia de personas que han cambiado su vida cuando las he unido al negocio y cambian también su vida. O sea, tengo muchas historias que contar, pero no puedo contar todas las historias en ese momento, ¿ok? Entonces, otra de las cosas importantes, y ya les dije el ejemplo, es el tiempo. Dentro de mi reunión de oportunidad, yo tengo un tiempo para contar mi historia, que es al inicio, para abrir, para conectar con las personas. Pero esa historia no debe ser máximo entre 5 o 10 minutos. Yo no me puedo sentar o contar 20, 30 minutos de una historia. ¿Ok? Entonces yo tengo que ser concreta y específicamente, ¿ok? Por otra parte, hay que buscar la empatía, ¿ok? Es decir, cuando yo estoy así contando mi historia, yo tengo que crear esa empatía, mirar a las personas. Hay algunas que van a sentar con la cabeza, eso te indica a ti que te está conectando, te está escuchando, y buscar desarrollar esa empatía para conectar con esa audiencia de manera rápida y eficaz. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es no fingir, no que ser auténtico, ¿ok? No fingir ni exagerar nuestras propias virtudes. Sí, porque yo, por ejemplo, gracias a que tengo un doctorado en la universidad, me permitió a mí conectarme. O sea, no exagerar ese tipo de cosas, porque eso tampoco conecta, eso no crea empatía, ¿verdad? Entonces, lo que tengo, gracias a Dios lo tengo, pero no tengo que utilizar de eso para yo engrandecerme, porque no se trata de engrandecerme ni tampoco fingir lo que no somos, ¿ok? Entonces, es importante ser muy sencillo
al momento de comunicar mi historia. Otra cosa importante en la historia, que quede claro, es que la historia que voy a contar es la mía, ¿ok? Es la mía, es porque yo voy a hablar rápidamente y con dos formas. Cuento un hecho, la transformación y rápidamente concluyo. Algo bien importante y que debemos cuidarnos es de caer en el bla, 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 bla. ¿Qué es esto? Que el mensaje tiene que ser simple y corto, porque mientras más simple y corto es, más va a conectar, ¿ok? Recuerda que el concepto es transmitir el objetivo de transformación de mi vida.